Esto concretamente, esta de aquí abajo, ¿vale?, es la caseína. Es una parte de aminoácidos de la propia caseína. Aminoácido que conforma la proteína. Y arriba tenemos la mielina. O sea, la mielina, literal. Y veis cómo hay muchos que se parecen. Entonces, hay una estructura muy similar. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un contexto inflamatorio, de estrés, de toxinas, estamos en el cuerpo, y nuestro cuerpo ataca la caseína, pues también es muy probable que ataque la mielina. Entonces, también este alimento, este tipo de alimento, hay que sustituirlo. Cuando te diagnostican, nadie te dice nada más aparte de tomarte la medicación. Pero, ¿y qué hay de una nutrición específica? Una nutrición remielinizante, antiinflamatoria y que calme la enfermedad autoinmune, que calme ese autoataque a la vaina de mielina de las neuronas. Yo soy Jorge, paciente de esclerosis múltiple y experto en enfermedades autoinmunes. Y en este vídeo hoy vas a descubrir cómo mejorar la esclerosis múltiple y cómo hacer que se mantenga dormida, que no dé problemas, que no autoataque la vaina de mielina. ¡Vamos a por ello! Entonces, bueno, me presento, soy la coordinadora de la Asociación de Leganés de Esclerosis Múltiple y hoy, bueno, él es Jorge Serrano y Hola. Jorge contactó conmigo en diciembre porque quería ver de qué forma nos podía ayudar a la asociación, desde su experiencia, desde su profesión, desde su formación y desde cómo él ha afrontado el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, bueno, él se está formando, está haciendo el máster en tratamiento integrativo de enfermedades autoinmunes y ya el año pasado, si recordáis, tuvimos aquí a una especialista también en nutrición, bueno, no aquí porque tuvo que ser online, sí, online. Ahora ya puede ser presencial, así que bueno, pues para continuar eso, que sabéis que es un área muy importante también a tener en cuenta, ya no solo en esclerosis múltiple, sino en la vida en general, vaya, ¿no? Igual que en la actividad física. Entonces, pues él está aquí hoy para ver de qué manera nos puede ayudar a través de la alimentación, ¿vale? En todo lo que tiene que ver con enfermedades autoinmunes y principalmente la esclerosis múltiple, ¿vale? Deciros también que estas jornadas están siendo posibles gracias a la colaboración de Aedenco CENFE, ¿vale? A través del proyecto Empatiza con la esclerosis múltiple, que un año más pues nos han concedido financiación para ese proyecto, ¿vale? Deciros también que aprovechando que justo ayer fue el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, pues hemos enmarcado estas jornadas pues en estas fechas, ¿vale? Así que como ayer fue el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, qué mejor que Noelia, la secretaria de la asociación, que está aquí, pues lea el manifiesto que entre todas las asociaciones de Aedenco CENFE se ha creado para poner en relieve pues algunos aspectos importantes, ¿vale? Y sobre todo pues para la gente que no es conocedora de la enfermedad, pues para visibilizarla, ¿vale? Así que cuando quieras, Noelia, y ya a continuación damos paso a Jorge, ¿vale? Muchas gracias, Noelia, por leernos y muchas gracias, Sheila, por la presentación. La esclerosis múltiple, esa fatiga que nos deja planchados, que casi no nos podemos ni mover, ese dolor en las articulaciones, esa neblina que nos cuesta hacer que nos concentremos, esa visión doble, en fin, todas estas cosas que os voy a decir, que como yo, como vosotros, lamentablemente convivimos con ellas. Pero hoy no vengo a hablaros de lo malo, sino que vengo a dar soluciones. Hay una herramienta que podemos utilizar que hace varias cosas. Primero, toda la inflamación que tenemos en nuestro cerebro y en la médula espinal la reduce. También nos ayuda a la remilinización. Cuando tenemos daños, podemos hacer que se remilinice las neuronas de una mejor manera. Y por último, también conseguimos que el sistema inmunitario, en esta enfermedad autoinmune en la que nos ataca, conseguimos que se calme, que se equilibre y que no nos ataque a nosotros mismos, que se quede dormida a efectos prácticos la enfermedad. Bueno, pues todo esto se puede conseguir a través de la nutrición, la inmunonutrición para la esclerosis múltiple, que es justamente lo que vamos a tratar hoy. Yo soy Jorge Serrano, paciente
como bien ha dicho Sheila, de esclerosis múltiple y experto en enfermedades autoinmunes, así que vamos a comenzar con el taller. Sí que me gustaría deciros y recordaros que si podéis poner el móvil en silencio para no haber interrupciones en mitad del taller, la verdad que os lo agradecería. Así que nada, sin más dilación, comenzamos. Esto es un índice para que veáis un poco lo que vamos a tratar en los siguientes martes y jueves. ¿Por qué lo hemos partido en 2 días? Para hacerlo un primer día que es más teórico y un segundo día que es más práctico, porque al final obtenemos muchas veces toda la teoría, pero no somos capaces de ponerlo en práctica, ¿no? Es demasiada información, ¿cómo lo hago? Muchas dudas. Y mi objetivo aquí es no solo que sepáis, sino que también se lleve a cabo y todos lo podamos mejorar. Entonces, primer día, que es el de hoy, vamos a ver un poco la esclerosis múltiple, por qué se origina, un poco todos los problemas que vienen de ahí, la neuroinflamación, la inflamación que se genera con los ataques autoinmunes, y luego ya nos metemos en los alimentos inflamatorios y nocivos, los alimentos antiinflamatorios y beneficiosos, concretamente la alimentación remedianizante y luego un extra de algunos hábitos saludables que también podemos hacer. Y luego ya el segundo día, pues toda la parte práctica, en la que vais a crear vuestro propio menú con vuestros propios alimentos preferidos, o sea, no os lo voy a decir yo, y así lo tenemos todo perfecto. Me gustaría comenzar con una pregunta para todos vosotros y vosotras. ¿Cuáles creéis que son los alimentos buenos y malos? Y los voy a ir aquí apuntando para que luego se queden y vayamos viendo si efectivamente estamos en lo correcto o no. Así que alguien que quiera comenzar. Todos los alimentos que llevan gluten ¿Pero eso es bueno o malo? son malos. Malo. Para hacer esencialmente. Alguien ha dicho chocolate por ahí, ¿verdad? Chocolate. ¿Bueno o malo? Debe ser malo. Malo, ok. Será malo porque lo dicen, pero está bueno. Eso dicen, pero está muy rico. ¿Qué más? ¿Alguno más? ¿Malos? El azúcar he escuchado yo que... El azúcar he escuchado yo que... Pero alimentos, porque el azúcar puede estar en una fruta, pero también puede estar en pues, una chocolatina, por ejemplo. Alguien había dicho por ahí alimentos procesados. Vamos a englobarlo ahí, alimentos procesados, aunque eso engloba muchísimo, pero bueno, vamos a meterlo ahí. Más, venga, va. ¿Vale? ¿Malos o buenos? Vale. Estamos solo con los malos ahora. ¿Vale? ¿Alguno más malo? Grasas saturadas. Vale. Bollos. Vale, bollos, bollería industrial, ¿vale? Sí, podría ser procesado, efectivamente. ¿Carnes rojas? Vale, vamos a pasar con los buenos. Ya os voy adelantando que ok, habéis acertado, este no, este sí, este no, este sí, y interrogación, dejémoslo ahí. Depende un poco. Depende mucho de la calidad de la carne roja. De los malos, el alcohol. El alcohol y el tabaco. Y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, chicos, hablando del alcohol, el alcohol, por ejemplo... Gracias. El alcohol aquí hay mucho cuidado porque no es lo mismo tampoco tomarse un vino, que está bastante bien, vino tinto, sin abusar, que tomarse una bebida destilada, como puede ser un ron. Muy diferente también. Vale, pasamos con los buenos. Aquí también interrogación. Realmente más malo que bueno, pero vamos a ponerlo como malo, pero hay alguno que está bien, que se puede tomar en moderación muy poco. Los buenos.
¿vale? Siempre han dicho que era verdura. Bueno, en general los alimentos ricos en omega 3. Ujú. Las legumbres, Vale. ¿Alguno más? Vamos a meterlos aquí todos esos. Pero muy bien. Vale. Vale, vamos a dejarlo aquí. Frutos secos también. Frutos secos. Esta no. Y esta sí. Y los frutos secos también. Ahora, realmente no vais nada mal, ¿eh? O sea que lo dejo ya, me voy y no hacemos el taller o... Vale, las legumbres luego lo voy a explicar. Y luego si no lo explico al final porque no me entra en el taller, al final en las dudas las vemos. Hay una explicación. Vale. Bueno, pues como hemos visto, no estáis tan desencaminados. Aprovecho a decir también que voy a hacer preguntas en mitad de la presentación para que estéis atentos y atentas. ¿Vale? Van a salir preguntas sorpresa y voy a hacerlo por bloques, con lo que voy a abrir momentos en los que podéis hacer preguntas del bloque que se ha hecho. ¿Vale? Para no dejar todos al final y que si no se nos van olvidando y demás. Vale, pues nos metemos ya con la esclerosis múltiple. Como Noelia nos ha dicho, efectivamente, exactamente las mismas estadísticas que están aquí. Que hay casi 3 millones de personas en el mundo, lo cual equivale a una de cada 3.000, en proporción, y cada 5 minutos alguien es diagnosticado con esclerosis múltiple. Con lo cual, cuando se acabe este taller, igual tenemos otros 15 nuevos guerreros o guerreras que se nos unen a las filas. Y en España, 55.000, uno de cada 800. ¿Vale? Esto es un problema que demasiada gente lo tiene. O sea, es algo extraño. ¿Por qué lo tenemos tantas personas? Yo me incluyo. Hay algo que nos está diciendo que no funciona, algo como ha podrido, por así decirlo. Hay algo que no funciona bien. Bueno, van a salir todas estas presentaciones de las fuentes, pero bueno, esto lo pongo ahí para nada. Aquí hay una gráfica que quiero que la veáis y prestéis atención para sumar a esta idea de que es un problema extraño, ¿no? Que no debería de pasar. En los últimos 50 años, ¿vale? A la izquierda tenemos las enfermedades infecciosas, que vemos cómo han ido bajando, como tenemos la fiebre reumática, la hepatitis A o la tuberculosis, hasta prácticamente cero en muchas de ellas, pero sin embargo las enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, el Crohn, han ido subiendo, ¿vale? En los últimos 50 años. Las enfermedades autoinmunes antes prácticamente eran inexistentes, o sea, no estaban. Y ahora vamos a ver por qué. No, es cierto que no se diagnosticaban tanto, pero también la incidencia era bastante menor. O sea, eran ambas, pero sí que es verdad que tampoco se diagnosticaban tanto. Eso es cierto. Eso es cierto, se tardaba más en diagnosticar. Eso es totalmente cierto. Vale, ¿y esto por qué ocurre? Aparte de porque no se diagnosticaban. Vale, esto es por lo que nosotros llamamos los inmunólogos, bueno, yo no soy inmunólogo, pero vamos, los que estudiamos todo esto, le llamamos un desajuste evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos los mismos genes que hace prácticamente 10.000, 20.000, 30.000 años en el Neolítico, y que hace 50 años o 100 o 200, por supuesto que tenemos los mismos genes. ¿Qué ha pasado? Que en este poco tiempo ha cambiado todo muchísimo. Ya, no nos ponemos apenas malo, porque a la que nos ponemos malo nos tomamos un medicamento. Ya no pasamos hambre, no tenemos periodos en los que ayunamos. Bebemos continuamente, no nos movemos, no hacemos apenas ejercicio. Bueno, espero que vosotros sí lo hagáis. Espero. ¿Qué más? Efectivamente, lo que digo, no se pasa frío, tampoco se pasa calor, a la que se pasa frío me abrigo, calor me pongo un ventilador, así que estamos en un ambiente, también hay muchas toxinas también, que vamos a ver, muy diferente al que nuestros genes están programados para estar, en el que hemos ido evolucionando. Todo esto ha cambiado demasiado rápido y no nos hemos adaptado. Y es por eso
que, por ejemplo, aquí tenemos una tabla en la que el típico estresor evolutivo, que era el hambre, pues antes nos movíamos, comíamos 1 o 2 veces al día cuando teníamos hambre y buscábamos alimento. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que no hace falta hacer eso. Tenemos el frigorífico al lado, comemos muchísimas veces, 5 o 6 veces al día, y al final acabamos con sobrepeso, con diabetes y con otros problemas. Y lo mismo de la sed, muy parecido. En vez de buscar dónde puedo beber agua y beber pocas veces, todo lo contrario. Tenemos la nevera al lado, agua, fuentes de agua continuamente, bebemos muchísimo, todo el rato, y eso nos da la hipertensión y el edema, por ejemplo. Y con las infecciones, más de lo mismo, y con el peligro, igual. Antes tenías un peligro momentáneo, en un momento concreto, en el que te entraba la sensación de estrés, y hoy en día pues tenemos estrés por hipotecas, por el trabajo, por cualquier presentación que tengas que crear para un taller de esclerosis múltiple, para cualquiera de estas cosas, ¿no? Y claro, pues lo paliamos comiendo o con una dependencia digital o haciendo uso de drogas, por ejemplo. Es como la gente suele tratar estas cosas. Entonces, como digo, estamos en un ambiente muy diferente. ¿Vale? Aquí hay mucho texto, realmente lo que nos interesa es lo que está en negrita. Lo he puesto ahí básicamente porque si no, no me acuerdo de los nombres de los genes. Sí que es cierto que hay unos genes que predisponen a las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Pero, como vais a ver, por ejemplo, aquí que están el PTPN22 en todas las autoinmunes, el DQA1 para la enfermedad de Graves, es un hipertiroidismo autoinmune, la esclerosis tiene los suyos también, y la artritis reumatoide tiene el otro también, ¿vale? Pero todos estos genes codifican para tener un sistema inmunitario más potente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hubiésemos nacido hubiese sido otro ambiente, me refiero, otras condiciones, pero hace 200 años o 300 años, o hace 1000, 2000, 3000, tener un sistema inmunitario potente te ayudaba. Te ayudaba porque te defendía ante infecciones. Hoy en día, como no los entrenamos, tenemos toxinas y demás, pues juegan nuestra contra. Así que veáis que los que tenéis aquí todos esclerosis múltiple como yo, deberíais de estar orgullosos de vuestro sistema inmune en cierta medida, porque es más potente que el del resto de la población. Entonces, seguimos ahí. Una preguntita aquí que me suelen hacer también es si la esclerosis múltiple es hereditaria. Y yo a eso pues contesto que mitad y mitad. Sí que hay ciertos genes, pero depende mucho del contexto. O sea, no es como un síndrome de Down, por ejemplo, que es una trisomía del cromosoma 21, que, bueno, básicamente, pues si lo tienes, por mucho que te cuides, alimentación, pues lo tienes, vaya. Esto es diferente. Vale. Y esto ya nos llega al final de todo esto, con la interacción entre los genes y el ambiente. Hay 4 desencadenantes y 4 agravantes, que curiosamente a través de la medicación se rebajan, que son estos 4. ¿Vale? Estos 4 desencadenantes, el primero de todos, la inflamación crónica. ¿Qué es la inflamación? ¿Vale? Porque esto muchas veces hablamos de la inflamación y no tenemos bien claro qué es. La inflamación es, yo me pincho, por ejemplo, y lo típico, que te pinchas y te haces una herida, y empieza a ponerse rojo, empieza a hincharse y demás. ¿Por qué pasa eso? Porque células inmunitarias, tu cuerpo está dando una señal para que vayan allí, porque se ha abierto y están entrando todos los virus y bacterias y demás. Entonces, eso genera la inflamación, pero también se puede generar por alimentos procesados, por un montonazo de cosas, estrés crónico y demás. Entonces, una inflamación crónica le está diciendo al sistema inmunitario todo el rato que esté en alerta. Y si tú le dices al sistema inmunitario todo el rato que se ponga en alerta, igual se puede equivocar y te puede atacar a ti mismo. Más de lo mismo con el estrés, todo el rato en estado de alerta y se puede equivocar. Con las toxinas en el cuerpo también, porque si te pongo toxinas en la mielina, por ejemplo, la mielina cambia de estructura y el sistema inmunitario no lo reconoce y lo puede atacar. ¿Vale? O sea que los tóxicos también. Y la microbiota, más de lo mismo. La microbiota es la colonia de bacterias vivas que tenemos en el intestino. Y en el intestino también tenemos un tejido que se llama linfoide, que básicamente lo que hace es que los linfocitos, los glóbulos blancos, maduren ahí. Entonces, tener todo esto bien o tenerlo mal hace que seamos más propensos o no a contraerla y a que se agrave los síntomas de los que hemos hablado al principio del todo. Así que
Todos estos 4, las buenas noticias es que a través de la nutrición, todos estos 4 se pueden, por así decirlo, localizar, ¿vale? Los podemos mejorar todos los 4 y por ende se mejora la esclerosis múltiple. ¿Vale? Vale, hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos y chicas? Bueno, pues continuamos. Ahora ya sabemos que hay un desajuste entre los genes y el ambiente y nos produce la inflamación crónica, que es una de esas 4 desencadenantes y agravantes. Concretamente, en la esclerosis múltiple se pasa en el cerebro, que es donde está el ataque autoinmune, y en la médula espinal. Entonces, muchos estaréis, por así decirlo, en consonancia con estos. Yo también los he sufrido en algún momento, ¿vale? La fatiga, la dificultad para concentrarse, los dolores musculares, la pérdida de cabello y la fiebre baja. Fiebre baja, que quiere decir tener la temperatura corporal de 37,2 grados hasta 38, ¿vale? Lo que se considera fiebre baja. Todos estos síntomas son el resultado de la neuroinflamación, ¿vale? Y también la neuroinflamación es el resultado de por lo que se dice mucho que el calor viene mal a las personas con esclerosis múltiple. Pues el calor es porque te aumenta, ya hay inflamación presente en el cerebro y el calor hace que haya más neuroinflamación, ¿vale? Al igual que también se decía antiguamente en las prácticas médicas que el deporte extenuante también te puede empeorar, que es precisamente porque el deporte también te puede neuroinflamar más momentáneamente, si es muy grande. Mira, rápido. Pues hace entre 15 y 20 un médico me dijo que el deporte era malo. ¿Ves? Exacto. Antes se solía decir que el deporte era malo, por supuesto no es así, pero antes se solía decir precisamente por eso, porque te hacía sentir peor, pero no es que el deporte sea malo, sino que ya hay una neuroinflamación ahí, hay una fatiga, y entonces en ese contexto hacer un deporte extenuante no viene bien, pero eso no significa que el deporte sea malo. No, la justa medida. Esa es la excusa para no hacerlo. Entonces, como tenemos la inflamación, hay ciertos alimentos que contribuyen a esta inflamación, a hacerla más potente. Y vamos a ver, bueno, ya os lo he resuelto un poco, pero hay algunos que, bueno, los vamos a ver ahora, Vale, preguntita así, espontánea, que la hemos visto antes. ¿Quién es el valiente o la valiente que me contesta cada cuánto tiempo una persona se diagnostica de esclerosis múltiple? Vale, estará fácil. Vale, pues la primera, valga la redundancia, son todas estas guarrerías que hay, ¿vale? Que están muy buenas, porque nuestro cerebro está hecho para que, o sea, el azúcar está hecho para que nos guste, ¿vale? Todas estas guarrerías, golosinas, snacks, refrescos, chocolatinas, pasteles, bollos, magdalenas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué tienen estas cosas que sean malo? Porque muchas veces es como sí, sabemos por qué es, pero no es hasta que lo entendemos que realmente decimos, oye, mira, en vez de comérmelo tanto, vamos a reducirlo al menos, o voy a quitármelo, oye, hoy no. ¿Vale? Pues son por alguna razón principal. Por ejemplo, la primera es que tienen muchísimos azúcares o muchísima sal también. Esto hace, para empezar, que en el intestino nosotros no seamos capaces de absorberlo, no estamos, como por así decirlo, diseñados para absorber estos alimentos, entonces generan esa inflamación en el intestino. Inflamación crónica, agravante de la esclerosis. Además, como se produce en el intestino, también hay la microbiota que hemos hablado, la colonia de bacterias vivas, también se fastidia, con lo cual los linfocitos y los glóbulos blancos no pueden madurar. ¿Vale? Entonces, esas son. Ahí, creo que me está olvidando una, las tengo aquí por si acaso se me olvidaba. No. Eso es, los aditivos y los conservantes también. Eso es, que eso también son alimentos extraños que nuestro cuerpo tampoco reconoce, entonces los puede llegar a atacar. Entonces, más inflamación, el sistema inmune está sobreactivado, y etcétera, ¿no? Esos son los componentes que hacen que estas cosas sean bastante malas. Gracias. Primero de ellos, obvio era. ¿Vale? El segundo, alguien ha dicho el gluten, ¿vale? Y tenía bastante razón. El gluten, la verdad que por si no lo sabíais, es la proteína que hay en estos cereales. La avena realmente no lo tiene, naturalmente, pero es muy propensa a que si la cultivas al lado de estos otros cereales,
al final se contamina por gluten, contaminación cruzada que se llama, ¿vale? Entonces por eso lo he incluido también. Pero bueno, la avena en principio no tiene, hay que asegurarse de que pues está ahí en el etiquetado que no tiene. Entonces, ¿qué pasa con el gluten? Vale, el gluten es una proteína, como he dicho, de estos cereales, y para empezar es muy difícil de digerirla. Entonces ya de entrada no nos cae muy bien y puede generar un poquito de inflamación en el intestino. Pero lo más importante de todo es que esta proteína de estos cereales, cuando estamos digiriéndola, aumenta lo que se llama permeabilidad intestinal. ¿Vale? ¿Qué es esto de la permeabilidad intestinal? Vale, para esto a mí me gusta siempre ilustrarlo como si en el tubo digestivo tuviésemos, en vez de la pared completamente opaca, o sea que no puede pasar nada, como si fuese un colador. ¿Vale? Cuando tú pasas un colador, pues pasa agua, pasan trozos de cosas y no se queda todo en la pared, pasan cosas. Entonces, ¿qué creéis que es lo que pasa cuando hay muchos alimentos o sustancias en la sangre que no deberían estar ahí? Lo que ocurre es que el sistema inmune los ve y dice, ¿esto qué narices es? ¿Qué hace aquí? Y lo ataca muchas veces. Entonces, por error, luego puede pasar que se ataquen otras zonas. Y es más, el gluten, la estructura que tiene, es muy parecida a otras estructuras en nuestro cuerpo, concretamente en el cerebro, en el cerebelo, para ser más exactos. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay gluten en la sangre que no debería estar ahí y el sistema inmune lo ataca, luego puede ser, es bastante probable, que luego ese linfocito que lo ha atacado viaje al cerebro y también nos ataque, y nos ataque a la vaina de mielina. Entonces, eliminar los alimentos con gluten lo que va a hacer es no activar ese sistema inmune, conseguir que esté dormida, lo que hemos dicho al principio que era el objetivo. Y es precisamente por eso, por lo que estos alimentos, pero no solo los cereales, sino pues muchísimas cosas como los potenciadores de sabores que están en yogures, salsas, helados, los cereales de desayuno, los frutos secos tostados, ojo porque los frutos secos son buenos, pero los tostados hay que tener mucho ojo, porque se le echa el gluten para que se quede la sal y los aditivos ahí, o sea que mucho cuidado. Y luego también para que veáis los productos rebozados, e incluso está en los cosméticos y todo, o sea que está por todas partes, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque es un alimento, un tipo de alimento que, bueno, no es un alimento, es una proteína, pero que está en muchos alimentos, y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos los cereales que son sin gluten, que estos sí que son seguros. Los cereales realmente, bueno, ni muy inflamatorios ni muy desinflamatorios. Antiinflamatorios son, bueno, ni fu ni fa, se pueden consumir, pero estos, que no tienen gluten. Bastante rico el trigo sarraceno, si no lo habéis probado, por ejemplo, podéis probarlo, está bastante bueno. El trigo sarraceno, por ejemplo, está bastante bueno. Sí, bueno, a mí personalmente me gusta más el trigo sarraceno, pero lo que queráis. ¿Vale? Más. Por cierto, si alguien quiere la presentación, no tenéis nada más que enviarme un email luego al acabar y os la envío sin ningún problema. ¿La envías tú? Vale, genial. Vale, el segundo tipo de alimentos. La leche y los lácteos de animal, ¿vale? Concretamente de animales grandes, concretamente de vaca, que es el que más se consume, ¿vale? Es menos dañino uno de oveja o de cabra, porque la caseína, que es la proteína de estos lácteos, es menos nociva, por así decirlo, ¿vale? Es menos inflamatoria. Pero aún así, los lácteos de animales deberíamos de intentar sustituirlos por otro tipo de lácteos, como de coco o de almendras, que son bastante mejores, siempre que se pueda, ¿vale? Aquí, ¿cuál es el motivo? Para empezar, la caseína, que es la proteína de todas estas leches y lácteos, se parece mucho al gluten que acabamos de hablar, que tiene todos estos problemas, ¿vale? Pero concretamente, la caseína también tiene el problema de que se parece a estructuras del propio cuerpo, que se llama mimetismo molecular, para que lo sepáis. Esta concretamente, esta de aquí abajo, ¿vale? Es la caseína, es una parte de aminoácidos de la propia caseína, aminoácido que conforma la proteína. Y arriba tenemos la mielina, o sea, la mielina, literal. Y veis cómo hay muchos que se parecen. Entonces, hay una estructura muy similar. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un contexto inflamatorio, de estrés, de toxinas, estamos en el cuerpo, y nuestro cuerpo ataca la caseína, pues también es muy probable que ataque la mielina. Entonces, también este alimento
este tipo de alimento hay que sustituirlo, ¿vale? Por la salud, vaya, yo al final, a mí me encantaría también tomarme queso, sobre todo el queso es lo que a mis pacientes y clientes les suele costar más que la leche o en sí, el queso les suele costar más. Pero bueno, el queso yo siempre les digo que tomen o queso de coco, o si no, o de almendras, que hay algún quesito bueno, o si no, quesos una vez a la semana y solo de cabra o oveja. Y una vez. ¿Solo una vez? Solo una vez. Luego seguimos con las preguntas, que tengo ahí el hueco abierto, ¿vale? Vamos a continuar. Aquí tengo una diapositiva hablando de la leche y los lácteos, para que veáis con toda la literatura, todo esto está sacado de ciencia, vaya, de PubMed, para que veáis un poco la relación que tiene la caseína y las leches en general, la proteína de la leche, la caseína, con autoinmunidades y con otras enfermedades. O sea, no es solo la esclerosis múltiple, también está la artritis reumatoide, el lupus, la diabetes tipo 1, la celiaquía, que también es autoinmune, el Crohn, y mucho también con el autismo. Hay muchísima también información con la caseína y con el autismo y demás. O sea, para que veáis que realmente hay algo malo con esto, y no solo con la esclerosis múltiple. O sea, que es bastante serio, digamos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vale, y ya el último de los alimentos inflamatorios es el de las carnes procesadas, ¿vale? Esto incluye bacon, panceta, cecina, embutidos, salsas de carne, salchichas, morcilla, hamburguesas, etcétera. Todo esto, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que si esto tú lo coges de alguien que sabes que ha hecho un buen procesado y la carne es natural, pues en ese caso no habría problema. Pero claro, todo esto pues yo estoy hablando del típico supermercado que vas, vamos, que te vas al supermercado al lado y compras este tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Pues estas 4 cosas. ¿Vale? Para empezar, están ligadas al cáncer, que no nos interesa nada, pero, más importante, son muy propensas a contaminarse con gluten, contienen muchos aditivos y conservantes, con lo cual nuestro sistema inmunitario se puede revolucionar con esos aditivos, no los entiende y los ataca, más inflamación, y contienen también grasas trans que no nos ayudan nada en la salud en general, hacen que tengamos los vasos sanguíneos más estrechos, más rígidos, y no ayudan nada. Seguro que habéis oído hablar de las grasas trans alguna vez, y sabéis que no son nada positivas. Entonces, por estas 4 razones, las carnes procesadas también habría que eliminarlas, o por lo menos reducirlas, o cogerlas de muy buena calidad, que en ese caso se eliminaría todo esto, porque tendríamos claro que no tienen aditivos, tendríamos claro que no tienen gluten, y también tendríamos claro que no han tenido ningún procesamiento en el que se le metan grasas trans, ¿vale? Entonces esto sería la manera de conseguir comer este tipo de carnes procesadas, pero si no, pues hay que tener mucho cuidado con los embutidos y estas cosas. Hablando de embutidos, el único que a mí me parece apto para tomarlo ocasionalmente es el jamón serrano, ¿vale? Un jamón serrano de calidad está bastante bien. Esto económicamente supone una pasta. Claro, es que el tema es que hay que cocinarlo, claro. Es que esto económicamente, a ver, también me gusta muchas cosas, carne con chorizo de revilla, pero económicamente supone... Es un problema, Ana, que las cosas más baratas sea lo más malo. Eso es lo triste. Ese es el problema. Es como, y no solo pasa con eso, también luego vas y cuesta más un libro que una botella de ron. Pero sí, es muy curioso, es problemático eso. Es triste, pero sí es cierto. Yo siempre digo que si hay que ahorrar dinero, prefiero ahorrarlo con la compañía telefónica o con no comprarme una sudadera o algo así, que con esto. Porque es que esto realmente es auténtica medicina. O sea, si hacemos esto bien, es que realmente es que se puede mejorar muchísimo. O sea, ya no es solo a mí que me ha pasado, que evidentemente yo esto todo lo hago, sino también todas las personas que llevo, que es que también lo dicen, lo vienen y lo sienten. Y dicen, joder, es que Jorge, muchas gracias porque me siento mejor, ¿vale? Entonces, realmente todo esto es medicina. Entonces, ¿cuesta dinero? Sí gana, evidentemente. Y sobre todo si lo haces con ecológico, que sería lo perfecto. Pero ahí ya sería más. Pero claro, ¿qué es dinero realmente si luego tu salud está en el juego? Por supuesto, al final es lo que tenemos, ¿no? Hay cosas que no tienen precio y la salud es una de ellas. Vale, ahora sí que quería abrir el bloque de preguntas de este de inflamatorio y demás. Aunque bueno, ya habéis visto que habéis preguntado, pero si tenéis alguna, no quiero que os la dejéis en el tintero. Efectivamente, todas estas cosas requieren tiempo, igual que esto. O sea, si yo ahora, por ejemplo, me pongo a comer todo esto bien, no va a pasarme mañana. O sea, mañana no me voy a encontrar estupendo. O sea, es un periodo de regeneración de mi propio cuerpo.
Claro, o sea, mi cuerpo se tiene que eliminar toxinas, mi cuerpo tiene que quitar la inflamación, tienes que dormir bien para que todo ese drenaje linfático de toxinas se vaya. ¿Vale? O sea, esto requiere tiempo, efectivamente. No es algo que sea, pues, boom, ya está. Es más, cuando se empieza a hacer esto, puedes incluso hasta sentirte un poquito mal al principio, porque hay lo que es, al final, un poco como síndrome de abstinencia, hay un poco mono, porque al final el azúcar, sobre todo, es bastante adictivo. Entonces, cuando dejas de tomar todos estos azucarados, como los refrescos, snacks y tal, hay un periodo en el que igual tienes un poquito más de sudores fríos, te pones un poco rojo, igual estás un poquito más tenso, como si dejases de fumar, vaya, pero en vez de dejar de fumar, pues dejas de comer esas cosas. Claro, es que a mí me ha pasado y hay gente que le pasa, por eso hay que hacer las cosas gradualmente, o sea, porque si se hace de la noche a la mañana, te pueden entrar incluso hasta temblores. Hay que tener cuidado. Mal porque en vez de tener azúcar, pues tiene un montonazo de edulcorantes artificiales, colorantes, que yo me aventuraría a decir que incluso está peor. Así que sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que sí que es sin azúcar es, por ejemplo, la lechuga. Ahí ya, lechuga, sin azúcar añadido ni nada. Bueno, tiene glucosa, que es de la propia lechuga, pero bueno, me entendéis, ¿no? Eso sí que no tiene azúcar. Eso no hace falta, además. También tener cuidado, porque hay muchos alimentos que se marketizan como sin gluten, ¿vale? Ya es como, no es que lleve, es que no lleva gluten, pero claro, parece que sin gluten es sinónimo de sano. Y no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. O sea, tú puedes tener no sé, una golosina que no tiene gluten de manera natural y te pone, sin gluten, y ya nos creemos que es sano. No. Mucho cuidado con eso también, ¿vale? También suele pasar. ¿Y la miel no tiene mucha azúcar? La miel tiene bastante azúcar, pero es un endulzante natural y se me antoja muy difícil quitarlo de la dieta. Hay que dejar algo en la nutrición que tenga dulce. Entonces, si hay que dejar algo, yo prefiero dejar miel y que sea 2 o 3 veces por semana máximo. En cucharaditas pequeñas, pues echártelo en la leche de coco, leche de almendras o lo que sea, o avena, y te lo echas por la mañana. Eso y los dátiles son los que yo, con la fruta, los que dejo que estén. Porque si quitamos todo, al final digo, Jorge, ¿qué voy a decir? Voy a quitar todo aquí y no te voy a hacer ni caso. Es normal. O sea, al final, pues oye, también queremos disfrutar un poquito de ese caprichito dulce o lo que sea. Entonces esos dulces son más seguros. La miel y la data. Con la última parte, que son ya los alimentos ya antiinflamatorios. Nos quitamos lo nocivo y empezamos a dar lo bueno, lo que nos va a reequilibrar el sistema inmunitario, que funcione bien, que nos baje la inflamación. ¿Vale? Pues aquí básicamente son estos 5. Los que no he incluido aquí o son neutros, salvo las legumbres, que esas no son neutras. O sea, por ejemplo, hay algunos alimentos, por ejemplo, los cereales que hemos visto ahí, los sin gluten, que esos, bueno, pues son neutros. Los tubérculos, la patata, la batata, la yuca, pues neutros. ¿Vale? Y ahora los que son buenos. Estos son los vegetales verdes, los vegetales con colores, los vegetales con azufre, el pescado azul y las grasas saludables. Las grasas saludables que ahora veremos cuáles son. Porque viendo aquí, grasas saturadas, depende muchísimo del tipo de grasa. O sea, no es la grasa saturada en sí. Depende mucho de la procedencia. Entonces, vamos primero con los vegetales verdes, vegetales de hoja verde, que tienen una hoja de color verde. ¿Vale? Aquí vemos un poco lo que tienen, que es básicamente las vitaminas, todas las vitaminas B, la A, la C, la K, vamos, vitaminas por un tubo, que son realmente fundamentales para muchas funciones del cuerpo, entre ellas que el sistema inmune funcione bien. ¿Vale? O sea, que las verduras con hoja verde, primer tipo de alimento. Además de eso, bajan la neuroinflamación también, con lo cual seguimos mejorando el problema que tenemos ahí con la esclerosis múltiple, con la neuroinflamación, y además de eso, ya como extra, pues lo que funciona bien para el sistema inmune muchas veces funciona bien para el resto del cuerpo. Y hay propiedades antiinflamatorias, anticancerosas, mejor salud del cerebro, menor riesgo de aterosclerosis, esos infartos, esa placa de ateroma que se nos queda en las arterias y en las venas, hígado más sano, etc. O sea, para que veáis un poco que realmente, cuando también se hace el cambio de alimentación, ya no es que los síntomas se mejoren, que tengamos más energía, sino que luego, pues, igual te crece más el pelo, igual tienes la piel más suave, tienes más energía, aguantas más corriendo, etc. O sea, lo que funciona bien para ello, funciona bien para el resto. Con lo cual, pues, hay efectos secundarios, pero esta vez los efectos secundarios de esta medicina son bastante buenos, ¿vale? Comparado con otros efectos que podría haber. Vale. Uy.
Ah, no sabía que tenía esto, podría haberlo usado antes. Vale, eso es una lista un poco para que veáis los tipos de alimentos que tienen vegetales verdes, ¿no? Que tienen la hoja verde. Todo esto lo vamos a ver el jueves y vais a tener un documento en el que tengan todas las listas con todos los alimentos para que lo veáis, ¿no? ¿Vale? Para que lo tengáis y podáis hacer vuestro propio menú. ¿Por qué la de iceberg, no? Porque la iceberg no tiene casi nada verde. Si te has fijado, es muy blanca. O sea, no tiene eso verde casi. Entonces, como no tiene verde, pues la iceberg... Los repollos ya veremos ahora que tienen mucho azufre, que está muy bien. Pero verde no, claro, efectivamente. Aquí verde, por ejemplo, la acelga sí es verde, la rúcula también, las espinacas. En remolacha pongo las hojas. Por cierto, las hojas de remolacha y este tipo de cosas, la mostaza, hojas, estas hojas se pueden, no las tiramos. O sea, se pueden guardar y usarlas para caldos o para las ensaladas, etcétera. El brócoli lo vamos a ver ahora. La escarola, la endivia. Sí que es cierto, lo he puesto en este tipo de lista, pero sí que, por ejemplo, los vegetales de colores, estos también se incluyen, porque también tienen color verde. Pero bueno, es un poco para hacer una distinción que sea fácil de seguir, ¿vale? Entonces, estos son los verdes. Vale, fuentes, sí. Ahora tenemos lo segundo, los vegetales y las frutas, también he incluido las frutas que tienen colores de todo tipo, amarillo, cuanto más variedad de colores metamos, mejor. Morado, negro, de todo. Vale, aquí tenemos una foto, más o menos, con ellos. El color, ¿vale?, implica la existencia de antioxidantes. ¿Vale? ¿Qué es esto de antioxidantes? Lo voy a explicar así rápidamente porque muchas veces se hablan de estos términos y no nos queda claro realmente de qué viene esto de antioxidante, ¿no? Vale, cuando nosotros hacemos cualquier tarea necesitamos energía, ¿no? Entonces, para tener energía nosotros respiramos y hacemos del oxígeno, oxidamos el alimento. Como cuando la valla de metal se oxida y se pone, pues algo, no evidentemente pasa eso, pero es ese proceso en los alimentos, cómo los usamos para obtener energía. Entonces, cuando hacemos ese proceso, se generan desechos, que se llaman radicales libres. Entonces, para antioxidar esos radicales libres, hacen falta antioxidantes, que son flavonoides, polifenoles, con nombres muy raros. ¿Vale? Entonces, eso es lo que... Por eso dicen mucho de los antioxidantes, porque quitan ese desecho celular que se queda, para que al final tus mitocondrias, que son las que producen energía, las produzcan bien, para que tus células estén bien, para que tu sistema inmune funcione bien y para que todo funcione bien. Entonces, cualquier alimento que tenga color, alimento natural, claro, no una tarta coloreada, cualquier alimento con colores tiene presencia de antioxidantes, para que ya los podáis identificar. Y todos estos reequilibran el sistema inmune y también bajan la neuroinflamación. Veis que todo el rato es lo mismo, lo que baje la neuroinflamación y lo que reequilibre el sistema inmune y que haga que las células funcionen bien. Y además de eso, otra vez igual, lo que funciona bien para el sistema inmune funciona bien para lo demás. Es anticanceroso, protección del ADN, neuronas más sanas, vasos sanguíneos más fuertes, antibacteriano y mejor salud reproductiva. Vamos, que tienes el líbido más fuerte, vaya. O sea que... Dime. ¿Esto es así que se ve así arriba a la izquierda de zanahoria? Sí. Esto de aquí dices, ¿no? La zanahoria Sí. está casi dulce, es exquisita. Está muy buena. Entonces, buenísima. La zanahoria, vamos. Espectacular. Lista aquí un poco de los vegetales con colores. Por ejemplo, aquí vemos varios. Por ejemplo, he metido el brócoli, que realmente también es de azufre, pero para que veáis que hay intercalaciones, por así decirlo, entre las diferentes categorías. Pero vaya, aquí entra todo, tomates, pimientos, remolacha, todo lo que tenga color, por así decirlo. Frutas también, pepino con piel, porque el pepino es blanco, pero si tienes la piel, ahí sí que hay antioxidantes, etcétera, etcétera. ¿Voy a una preguntita rápida por ahí? Sí. Una rápida. Verde de las zanahorias también se puede considerar como... Te lo puedes tomar también. A mí no me gusta mucho porque no me gusta, pero si a ti te gusta, te lo puedes tomar, claro. No hay problema. El verde de la coliflor, de Exacto. brócoli, etcétera. Efectivamente, los tallos hay bastante fibra ahí. Te lo puedes tomar sin problema, eso es. Igual que la piel de las cosas y demás, te lo puedes tomar, salvo que no te guste, vaya. Vale, ya el tercer tipo de vegetales, tenemos los vegetales de hoja verde, los de colores y ahora los que tienen azufre. Vale, ¿por qué azufre? Vale, principalmente ya vamos a empezar a meternos un poco en remilinización, aunque luego lo voy a hacer específicamente. Vale, pero el azufre, aparte de toxificar, también nos ayuda con la producción de mielina. O sea, hace falta azufre para producir mielina, punto.
Si no tenemos azufre, no hay remineralización. Entonces, es por eso que este tipo de vegetales se incluyen aquí. ¿Vale? Y luego lo de siempre. Aparte de eso, pues otras. Efecto antimicrobiano, salud vasosanguínea, salud gastrointestinal, fabricación de colágeno, propiedades anticancerosas. Y aquí tenemos las 3 familias que tienen azufre en sus vegetales. La familia de las coles, pues todo lo que tenga col, col cale, col lombarda, coliflor, col bruselas, col romanesco, col picuda, todo lo que tenga col, pues perfecto. ¿Menos él? ¿El qué, perdona? Ah. Buena esa. La familia de los hongos, de las setas y de los champiñones, aquí podemos meter cualquier tipo de hongo, ya sea boletus o cualquier cosa. También muy bueno. Y aprovecho a decir que las setas son un antídoto ante el Epstein-Barr, ya que estamos. El virus este tan famoso, que seguro que conocéis, habéis visto las noticias. Auténtico antídoto contra eso. Las setas. La familia de las cebollas también. Todas estas 3 tienen azufre. A ver, he metido los espárragos verdes en las cebollas, que realmente no es de esa familia, pero bueno, era por no ponerlo aparte, que se quedaba solo. Entonces todas las demás, ajo, cebollino, puerro, cebolla, chalota, etc. Estas son las que tienen azufre. Una comida sin esas cosas. ¿Cómo? Una comida sin cebolla, sin ajo. No, eso sí se puede tomar. Ya, pero no igual. Ah, pensaba que decías que no te querías tomar eso. Sí, se puede tomar. Ah, claro, pensaba que te dices que no te gustaba y digo, ¿cómo? Está buenísimo, joder. Además le añade sabor muchas veces. Vale. Ya tenemos la parte de los vegetales cubierta. Hemos visto todo lo que es negativo, inflamatorio. Hemos visto lo que nos ayuda de verduras y ahora vamos a ver componentes un poco más específicos. Por ejemplo, las proteínas. Aquí están los pescados azules. ¿Los vegetales eso mejor comerlos crudos o cocinados? Pues puedes hacer ambos, intercalar. Si hay patologías digestivas, es decir, me estoy muy hinchado o eructo mucho, me tiro mucho, tengo muchas flatulencias, me cuesta hacer digestiones, tengo diarrea, etcétera, todas estas cosas, es mejor tomarlo cocinado, porque nos está indicando que hay un problema en el intestino. ¿Vale? Puede ser o hipocloridia, o puede ser insuficiencia pancreática exocrina, pues en varias cosas que habría que hacer sus estudios, por así decirlo, o sus cuestionarios, pero si tenemos problemas digestivos es mejor cocinar las verduras, para que no nos devuelvan tanto, por así decirlo. Sí, genial. Eso es cierto, eso es completamente cierto. Si que preferís, si no tenéis problema con cómo cocinarlo, al vapor es mucho mejor. Porque al vapor no se cocina, al cocinarlo. El cocinado con los alimentos cumple 2 funciones. Te ayuda a digerirlos más, pero se pierden algunas propiedades. Entonces hay que tener, realmente, si tú comas cocinado, no pasa nada, pero si puedes tomarlo al vapor, pues es mejor. Y si encima lo tomas al vapor o haces una fermentación, con la fermentación incluso incrementas la cantidad de vitaminas y antioxidantes y de nutrientes. O sea que si, lo mejor sería hacerlo con una fermentación, pero eso es complicado. Pero bueno, para que lo sepáis. ¿A la plancha valdría también? Sí, también. Claro, por supuesto. Como queráis, pero hay que tomárselos. Pero como queráis, como os guste más, como sea más sencillo, pero hay que tomárselos, eso es. Vale. Entonces, los pescados azules. ¿Vale? Los pescados azules son muy importantes y son muy importantes porque tienen grasa. Tienen grasa, por eso son pescados grasos, los pescados azules, a diferencia de los blancos, que también están bien, como el bacalao o la merluza, por ejemplo, pero no tienen tanto contenido graso. Sobre todo, que hemos hablado también aquí, alguien lo ha comentado, de los omega 3. Ese famoso omega 3, ¿vale? Pues es necesario para la producción de mielina. Y además, el omega 3 también es necesario para los procesos de resolución de la inflamación. Es decir, yo me hago la herida, me inflamo, se me hincha, pero luego ya tiene que eventualmente deshincharse. Pues para que se deshinche todo eso, hace falta omega 3. Por contra, el omega 6 es lo que nos inflama, entonces hay que tener cuidado con los omega 6, pero bueno, realmente lo importante es, para mantener un equilibrio entre los omega 6 y los omega 3, que no me quiero liar mucho, hace falta consumir este tipo de alimentos. Sobre todo los pescados azules tienen mucho. ¿Vale? Además, como digo, muy antiinflamatorios, calman la neuroinflamación y cruciales para la remediación. ¿Cuáles son los pescados azules? ¿Vale? Pues tenemos todos estos aquí. Sardinas, boquerones, salmón, caballa, salmonete, arenque, anchoa, atún bonito, palometa y trucha.
¿Por qué tengo atún y bonito? No sé si se aprecia, pero atún y bonito está en rojo. ¿Vale? ¿Por qué los he puesto en rojo? Por un motivo claro. Es mejor tomar pescado azul que es más pequeño. ¿Por qué? Porque hay un componente, una toxina, que es bastante mala, que se llama una neurotoxina, vaya, que viene muy mal para el sistema nervioso, que es el mercurio. ¿Vale? El mercurio lo pueden echar las fábricas al mar, está bastante concentración en el mar. Entonces se va pasando en la cadena trófica. Los peces pequeños lo cogen, los grandes se comen los pequeños, entonces cuanto más grande es, más mercurio tiene. Entonces el atún y el bonito, pez espada, son peces grandes que acumulan mucho mercurio. Entonces, si vamos a tomar pescado azul, por lo bueno que es, pues ya de paso no nos fastidiamos con el mercurio. Tomamos estos, que son, hay mucha más variedad. Bueno, depende de la calidad, depende de la calidad. ¿Puedes tomártelas? Puedes tomarlas. Si puedes freírlo y hacerlo tú mejor, pero bueno, puedes tomártela también. Depende de la lata. Mira la lata, si la lata tiene, mira la lata que tiene. Si la lata tiene aditivos y conservantes y tal, feo. Pero si la lata es una lata buena, de calidad, que las hay, ¿eh? Las hay. Latas típico eco o demás, que las puedes en tiendas específicas y demás, o lo que sea. O en la sección de ecológicos del campo o demás, ahí hay latas que están bastante bien. Entonces esas latas las puedes tomar. Incluso en el Mercadona, por ejemplo, hay una lata que yo consumo mucho, que es una lata de hígado de bacalao, que también tiene, sí, suena un poco raro, pero está buenísimo. Está buenísimo. Entonces, pues bueno, sí, latas las hay, contestando a tu pregunta, latas las hay que sean buenas, pero presta atención a lo que pone en la lata, ¿vale? Si hay... ¿Cuándo? Vale, estupendo. Estupendo. Seguimos, y ya la última de los alimentos, las grasas saludables. ¿Vale? Todas estas grasas saludables, aparte de tener muchas vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos, también son muy necesarios para la mielina, ¿vale? Porque en el cerebro realmente hay agua y grasa, no más. Entonces la grasa, ese macronutriente que siempre le echamos mucho fuego y decimos, joder, las grasas malas, no, las grasas son buenas, son necesarias. Ahora, ¿qué tipo de grasa? ¿La grasa de los snacks o la grasa de los pescados azules? No tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces aquí pues tenemos todas estas, lo que son los frutos secos, las semillas, el aguacate, el aceite de oliva y resto de aceites vegetales como aceite de lino, de cáñamo, etc. El cacao, con lo cual el chocolate, si es a partir de 75%, 80%, ya empieza a ser bueno. Ya me empiezas a caer bien, Ahí, el chocolate, si empieza a ser de 75, 80... ¿Y el aguacate, perdona? Aguacate buenísimo, ahí está, buenísimo. ¿Y el guacamole? Si es lo mismo de siempre, si es un guacamole hecho con buenos ingredientes y no tiene cosas malas, genial, porque es una salsa hecha basada en aguacate, en pimientos, en lima, cilantro. Entonces tú te haces un guacamole así hecho y está genial. El aguacate sirve de fruta también. Eso es. Entonces todas estas cosas buenísimas. El huevo también, ¿eh? Pongo ecológico aquí para meteros un poquito ahí de... hay que coger lo ecológico, pero genial. Sí. Respecto a los frutos secos, yo los pongo remojados por al menos 6-12 horas. Para quitar los antinutrientes. Efectivamente. Si los quieres remojar, mejor que mejor. De hecho, sería lo suyo. Al menos 6 horas, o 12 horas, o 24, sería. Pero claro, tampoco voy a ponerlo todo súper estricto, ¿no? Porque sería demasiado, sobre todo al principio. Los frutos secos, si se remojan, se eliminan todos esos antinutrientes. Además, ves el agua que se va quedando marrón, se va quedando gris, y es todo eso porquería que se va echando. Pero sí, bueno, al fin y al cabo, si se puede hacer eso, genial. Si no, se toman secos, sin remojar y ya está. Naturales. Pues tostados no, claro. Tostados no, porque hemos visto antes que pueden tener gluten. Sí, te quería comentar acerca del huevo en sí, tanto cocido como a lo mejor revuelto de champiñón con huevo y demás. ¿Es bueno sí? Sí, claro. Claro. Claro, el huevo está genial. El huevo, si es de lo que digo, ecológico tipo 0, veis las etiquetitas, o el 0 o el 1 como máximo. El 2 y el 3 ya están criados ahí un poco mal y no tienen las mismas grasas buenas que tendría el otro huevo. ¿Vale? Entonces el huevo genial. Incluso puedes tomarte hasta 8 o 10 a la semana, o sea, no hay problema. El huevo está genial. Y ya, ahora después de esto vamos a ver la remineralización y estamos. Adicionalmente, para que veáis todas estas cosas que hemos estado hablando,
mejoran los 4 agravantes de las enfermedades autoinmunes y de la esclerosis múltiple en concreto, que estamos hablando. Esta nutrición propuesta baja los niveles de inflamación, mejora la respuesta al estrés, equilibra la microbiota y elimina además también las toxinas. O sea, todos los 4 problemas que agravan la esclerosis múltiple, ¿vale? Esto es lo que hace. ¿Y cuánto tiempo tardamos? También otra pregunta que me suelen hacer. ¿Cuánto tiempo tardo, Jorge, que me suelen hacer también en las consultas? Pues depende, la verdad es que depende. Depende mucho de tu estado, pero los 4 meses no te los quita nadie. 4 meses estrictos de seguir con este plan, tal, con estos alimentos, no te los quita nadie. Y puede llegar incluso hasta más, puede llegar hasta 8 meses, 1 año, depende de cada persona. Cada persona tiene su proceso de desintoxicación, de sanación, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es. Cada persona tiene su ritmo. En mi caso, por ejemplo, fue 1 año y medio, para que os hagáis una idea. Hasta que mis síntomas desaparecieron por completo, que eran visión borrosa y insensibilidad desde el abdomen hasta el punto de dedo gordo del pie. Entonces eso lo conseguí, tardé bastante tiempo, tardé 1 año y medio, pero al final lo conseguí. Gracias. La nutrición como una de las herramientas, que luego también pues hay muchas otras cosas que también comentaré. Y para remineralizar ya, que si no Seila me va a matar, que se nos va a acabar el tiempo, la alimentación remielinizante. Aquí tengo una preguntita rápida que ya hemos hablado, pero la voy a pasar. Hay un alimento aquí nocivo, y es este de aquí, evidentemente, porque tiene gluten, ¿vale? El puro 100%, aquí era como la trampa era el chocolate, que el chocolate ya hemos dicho que si es puro y tal, no hay problema. Vale, la remilinización, importante la remilinización. Perdóname que hable, Dime, Ana. pero es que no veo bien. Lo que estaba abajo era la pasta. Sí. ¿Los hidratos son malos? No, la pasta en sí, los hidratos no son malos, la pasta porque tiene gluten. Por el gluten. Si la compras sin gluten, aunque igual no es ni verdad, ¿no? Prefiero que cojas, en vez de pasta sin gluten, porque los productos sin gluten tienen una cosa que se llama transglutaminasa bacteriana, ¿vale? Y luego además tienen bastante aditivos y demás. Entonces, en vez de tomarte pasta sin gluten, lo que puedes hacer es sustituir la pasta por patata, o por yuca, o por batata. Yo como batata. Batata muy buena, ¿vale? Por ejemplo, otros carbohidratos que son saludables, o el mijo, o la quinoa que hemos visto, se puede sustituir por eso. Boniato, eso es. Vale, la remilinización. Aquí hay, ¿qué es lo que hace falta para remilinizar? ¿Qué nutrientes necesitamos para remilinizar? Pues son estos de aquí. Las vitaminas B1, B6, B9, B12, la K, que se encuentran en las verduras verdes que ya hemos visto. El azufre, que ya lo hemos visto en las verduras con azufre. Los ácidos grasos omega 3, que ya los hemos visto en pescado azul, pero también están en mariscos y en las carnes ecológicas o de pasto. Sí que es cierto que las carnes que no se han criado bien contienen muchos más omega 6 que omega 3. Entonces, ese porcentaje baja. Y también hace falta mucho yodo. Yodo que se encuentra en el mar. Productos de mar, pescado azul, mariscos, y también en la sal yodada, las algas que hemos dicho de mar, y también en los vegetales con azufre. Con lo que veis, todo lo que desinflama también nos ayuda a remilinizar. O sea que realmente estamos atacando los dos problemas a la vez, la inflamación y la remilinización. ¿El pollo entraría en las carnes de pasto? Si es un pollo ecológico, un pollo bien hecho, sí, por supuesto. Eso es. La sal rosa del Himalaya también. Sí, la sal rosa no es sal yodada, pero sí que es una sal de muy buena calidad. O sea que, de hecho, yo uso con esa, yo cocino con esa o con sal marina. Pero sí, la sal del Himalaya es bastante buena. Podrías usarla, no es específicamente sal yodada, pero te va a venir muy bien también. Entonces las verduras con azufre son las de colores. No. Verduras con azufre. Aquí están. Coles, el alcohol menos el alcohol, efectivamente. Los hongos y las de las cebollas, ajo, cebollino, puerra, etcétera. Estos son. Luego, si quieres, Seila te envía la presentación y lo ves con calma y se ve. Que mucha información así de ¡pum! Claro, yo que me lo sé, pero claro, evidentemente, si esto es la primera vez que lo vemos, es como ¡wow! Vale. Entonces, uy, me he ido. Ya está, ya es simplemente concluir el taller diciendo que esto es el principio, ¿vale?, de la nutrición. Porque luego hay varias cosas que tampoco he querido incluir para agobiar. Por ejemplo, los periodos de ayuno, una nutrición específica para desintoxicar, aunque ya hemos visto bastantes cosas. Un día en el que no tomemos proteínas para no sobrecargar al cuerpo.
sobre todo también lo que ya he dicho de los ayunos. O sea, hay varias cosas, periodos en los que hacemos cetosis, en los que quemamos mayoritariamente grasas, que hacemos cetonas para desinflamar más aún el cerebro. O sea, hay varias cosas que, bueno, pues se podrían hacer más adelante, pero que de momento todo lo que se ha visto es un comienzo muy, muy bueno. Y ya con eso ya vamos a notar muchísima mejoría. Es que lo siento mucho, pero es que tenemos el horario cerrado. ¿Vale? Y toda la presentación, como yo la tengo, y cuando os habéis inscrito en el taller, los que no sois de la asociación, me habéis puesto vuestro correo electrónico, yo os voy a mandar esta presentación con el permiso de Jorge. Por supuesto. ¿Vale? Y una cosita, las tratamos también el próximo día, por supuesto. Una cosita antes de que se acabe. Os digo a todos que si os gusta este tipo de información, aquí me tenéis en YouTube, en Instagram y en Facebook, para que me sigáis para todas estas cosas que hemos hablado, que las tengáis ahí y que podáis ver todos los vídeos con toda la información. Muchísimas gracias a todos por venir y por estar aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, eso es. No, gracias a ti, Sheila, por supuesto. Muchas gracias.